Johann Jack Unterweger nació en Judenburg, Austria, en 1950, en medio de una infancia marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar. Desde joven, mostró conductas problemáticas que lo llevaron a pequeños delitos y a sus primeras estancias en centros de detención juvenil. Más tarde, cometería su primer asesinato, lo que lo sumió en años de prisión. Durante ese tiempo, escribió relatos y obras que le dieron fama y atrajeron la atención de intelectuales que defendían su aparente rehabilitación. Liberado, Unterweger logró reconocimiento social como escritor y periodista, pero su regreso a la libertad ocultaba un lado oscuro que aún no había desaparecido. Judenburg, Austria, 16 de agosto de 1950. En una pequeña habitación modesta, entre el rumor de coches y el viento que atravesaba las callejuelas del pueblo, nació Johann Unterweger, llamado Jack por el apodo que su madre eligió, recordando a un soldado estadounidense que conoció años antes. Su infancia fue un mosaico de carencias y figuras inestables. Su madre, Teresia, camarera y ocasionalmente implicada en delitos menores, estuvo varias veces en prisión. Y Jack pasó por hogares de acogida y la tutela de familiares que intentaban cuidar de un niño nacido en medio de la precariedad y la desconfianza social. Su abuelo, Ferdinand Wiese, un hombre rudo, y su pareja María Springer le dieron un techo, aunque los relatos de Jack lo pintaban como un lugar lleno de abusos y rigidez. Vecinos y familiares insistieron después que la realidad era más matizada, aunque la percepción del joven estaba teñida por su sensación de abandono y vulnerabilidad. A medida que crecía, Jack se mostró inquieto y rebelde. Se movía de casa en casa, de escuela en escuela, pasando por hogares de paso, hasta ser finalmente confiado a la familia Drofenig en Liebenfels. Entre 1962 y 1965, asistió a una escuela evangélica en Treffen, pero abandonó los estudios a los 15 años, y su vida se fragmentó entre aprendizajes breves en hoteles y trabajos eventuales que no conseguían retenerlo. Las puertas se cerraban tras él. Despedido por negligencias o pequeños robos, cada fracaso añadía un matiz de resentimiento y desconfianza hacia el mundo que lo rodeaba. Su primer contacto con la ley fue leve pero significativo. En noviembre de 1966 fue arrestado por robar 527 chelines a 2 huéspedes de un hotel, y pasó 13 meses en un centro federal de detención juvenil en Viena. Tras su liberación en 1967, su vida laboral continuó siendo inestable. Los trabajos como camarero eran interrumpidos por despidos, y su juventud se alternaba entre travesuras menores y la sensación de que la sociedad lo rechazaba sistemáticamente. Jack afirmaba haber practicado boxeo en Sandfeld, aunque los registros oficiales y los presidentes de los clubes desmintieron cualquier afiliación o combate. A los 18 años, un tribunal notificó a su madre que no recibiría más ayuda social, considerando improbable que las medidas educativas funcionaran. Desde entonces, Jack vagó por Austria, realizando trabajos ocasionales, formándose en la vida de la calle, mientras en su interior comenzaban a consolidarse rasgos que, años después, marcarían un patrón de conducta mortal. 1974. Jack Unterweger ya no era un adolescente perdido. Era un joven de 24 años, con un historial de pequeñas fechorías y robos, acostumbrado a la vida en los márgenes de la sociedad. La rutina de trabajos efímeros y rechazos se mezclaba con la sensación de invisibilidad y resentimiento. Fue en este contexto que cometió su primer crimen de sangre. Su víctima, la alemana de 18 años, Margaret Schaffer, apareció muerta, estrangulada con su propio sujetador, un acto que combinaba violencia y simbolismo, dejando una marca indeleble en la memoria de la justicia austríaca. El hallazgo del cadáver y la investigación subsiguiente provocaron conmoción en la comunidad. La policía no tardó en rastrear pistas hasta Jack Unterweger. Fue detenido y acusado del asesinato. El juicio fue breve pero determinante. Los testimonios, las pruebas forenses y la evidencia circunstancial condujeron a una condena que parecía ineludible, cadena perpetua. Durante su encarcelamiento, Unterweger comenzó a escribir. Sus cuentos, poemas y obras de teatro se convirtieron en su refugio. Una manera de canalizar su inteligencia y creatividad, y también un vehículo inesperado de notoriedad.
En la prisión, su obra captó la atención de intelectuales austríacos de la extrema izquierda, quienes la interpretaban como prueba de su posible rehabilitación. Jack se transformó, así, en un personaje complejo. Un hombre condenado por un asesinato brutal y, a la vez, un talento literario que despertaba la admiración de sectores culturales influyentes. La prisión se convirtió en un mundo propio para Jack Unterweger. Las paredes grises y los pasillos silenciosos, llenos de ecos de pasos y llantos lejanos, eran ahora su universo cotidiano. Allí, entre rejas y rutinas estrictas, descubrió una forma de escapar de su propia condena, la escritura. Comenzó con pequeños cuentos, relatos cortos que narraban la vida en los márgenes, el dolor, la soledad y la injusticia, pero también poemas que revelaban una sensibilidad que pocos habrían imaginado en un joven condenado por asesinato. Más tarde, escribiría obras de teatro y su autobiografía, Purgatorio, Viaje al penal, que capturaría la atención del público y que eventualmente sería llevada al cine. El talento de Jack no pasó desapercibido. Artistas e intelectuales austriacos, entre ellos la futura premio Nobel, Elfriede Jelinek, comenzaron a ver en sus textos una voz excepcional, una mente brillante que, según ellos, la prisión no había podido destruir. Para estos sectores culturales, Jack no era solo un criminal, era un ejemplo de rehabilitación posible, un hombre capaz de redimirse a través de la palabra y de la reflexión. Campañas mediáticas y cartas de apoyo surgieron, solicitando su liberación y defendiendo su integración a la sociedad. Finalmente, el 23 de mayo de 1990, después de 15 años tras las rejas, Jack Unterweger fue liberado bajo palabra. La sociedad lo recibió con curiosidad y cierto entusiasmo, un asesino convertido en escritor, un símbolo de que la redención podía ser real. Jack comenzó a aparecer en programas de televisión, a escribir como periodista y dramaturgo, y a moverse entre intelectuales y políticos que lo veían como una prueba viviente de que incluso el crimen podía ser redimido. Sin embargo, tras el aplauso y la admiración, el hombre tras la sonrisa y las palabras empezaba a trazar su propio camino, uno que aún estaba por revelar, aunque nada, en ese momento, dejaba entrever lo que vendría. Jack Unterweger emergió de la prisión en mayo de 1990, con una mezcla de cautela y arrogancia contenida. La sociedad lo recibió como un ejemplo de redención, un asesino convertido en escritor. Un hombre que había sobrevivido 15 años tras las rejas y que ahora parecía entregarse a la cultura y al arte. Los medios de comunicación lo cubrieron con una fascinación ambivalente. Algunos lo veían como un símbolo de rehabilitación, otros con recelo, sospechando que tras la palabra cultivada, se ocultaba todavía el hombre que había asesinado a Margaret Schaffer años atrás. Apenas unos meses después de su liberación, Jack comenzó a moverse con confianza entre intelectuales, políticos y artistas. Fue invitado a programas de televisión, escribió artículos y críticas, y se le abrió la puerta a un mundo que pocos exconvictos podían imaginar. La escritura, que en prisión había sido su refugio, se convirtió ahora en su pasaporte a la sociedad. Su apariencia, su manera de hablar y su talento con las palabras hacían que muchos olvidaran, al menos por un momento, su pasado criminal. Sin embargo, mientras la admiración y la curiosidad lo rodeaban, Jack nunca dejó de lado ciertos impulsos oscuros. La reinserción no era un bálsamo que apagara su violencia, sino una cortina que la ocultaba temporalmente. Apenas 9 meses después de su libertad, comenzó a desplazarse fuera de Austria. Primero dentro de Europa y más tarde hasta América del Norte. Su trabajo como periodista le permitió acceder a ciudades, barrios y ambientes donde la prostitución era común, y donde sus métodos y su audacia podrían desarrollarse sin llamar inmediatamente la atención. En 1991, fue contratado por una revista austriaca para cubrir un caso de crimen en Los Ángeles. Jack se trasladó a la ciudad estadounidense, y aprovechando su estatus de observador y cronista, acompañó a la policía local durante patrullas por el Distrito Rojo. Su mirada de periodista le permitió estudiar a sus posibles víctimas, aprender sobre la rutina policial y moverse con sigilo. Fue allí donde comenzó a cometer los crímenes que lo llevarían a la fama más negra de su vida. 3 prostitutas, Shannon Slay, Irene Rodríguez y Sherry Ann Lone, fueron asesinadas,
estranguladas con sus propios sujetadores, y en algunos casos, violadas. Mientras Europa lo admiraba, Estados Unidos experimentaba su lado más letal. Jack Unterweger había logrado crear un doble mundo. Uno de celebridad y aceptación cultural, y otro de terror silencioso que solo la policía comenzaba a notar. Sus desplazamientos eran constantes: Europa, Canadá, Austria, Los Ángeles. Cada ciudad se convertía en un escenario, donde el ingenio y la audacia de un asesino se combinaban con la sofisticación de un escritor que sabía manipular la percepción pública. En Austria, la policía comenzaba a unir piezas, a sospechar de un patrón, aunque Jack, siempre encantador y convincente, lograba esquivar la vigilancia directa. Aún así, su ascenso mediático y sus contactos en el mundo intelectual no eran suficientes para ocultar los crímenes por mucho tiempo. Bajo la superficie de la admiración y la fama, se tejía un hilo oscuro que pronto se convertiría en evidencia irrefutable, conectando sus viajes, sus escritos y sus asesinatos de manera ineludible. Jack Unterweger había aprendido a mezclar el talento y la manipulación, la cultura y la violencia. Su capacidad para moverse entre mundos opuestos, para ganarse la confianza de quienes lo admiraban mientras mataba en secreto, marcaría la etapa más letal de su vida, la que terminaría por desenmascararlo ante todos, y finalmente, ante sí mismo. A medida que Unterweger se desplazaba por Europa y América, los indicios de su actividad criminal comenzaron a acumularse. La policía austriaca había empezado a notar patrones inquietantes en asesinatos similares. Víctimas jóvenes, mayoritariamente prostitutas, estranguladas con sus propios sujetadores. Asesinatos cometidos durante los mismos periodos en que Unterweger viajaba. Aunque aún era un hombre admirado por intelectuales y periodistas, bajo esa fachada se ocultaba un asesino meticuloso, capaz de manipular la percepción de todos los que lo rodeaban. En Los Ángeles, su estancia como periodista le había permitido acercarse a la policía local y estudiar a sus víctimas, lo que aumentaba su impunidad. Sin embargo, la acumulación de pruebas y la atención internacional finalmente llevaron a que la policía estadounidense actuara. Tras los crímenes cometidos allí, Unterweger fue vigilado de cerca, y su rastro comenzó a estrecharse cuando las autoridades europeas y norteamericanas compartieron información. La sofisticación de sus métodos ya no bastaba para mantenerlo oculto. Su captura se produjo en Miami el 27 de febrero de 1992. La coordinación entre el FBI y la policía austríaca fue clave, mientras Jack todavía intentaba convencer a la televisión austríaca de su inocencia. Las fuerzas del orden le seguían cada movimiento. La detención fue silenciosa, rápida y eficaz, demostrando que, incluso para alguien con su ingenio y capacidad de manipulación, el peso de la justicia podía atraparlo. Tras su extradición a Austria, Unterweger enfrentó los cargos de 12 homicidios. Uno de ellos cometido en Praga. Y la evidencia acumulada era irrefutable. La fascinación que había generado en la prensa y entre los intelectuales comenzó a desmoronarse. Los mismos que lo habían defendido ahora miraban con consternación la magnitud de su violencia y la frialdad de su ejecución. La manipulación mediática y el carisma que lo habían protegido durante años no pudieron ya sostenerlo frente a la realidad de sus crímenes. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático de alcance europeo. Un recordatorio de cómo un hombre podía transitar de asesino a celebridad cultural y luego regresar al monstruo que siempre había sido. Finalmente, el 29 de junio de 1994, Unterweger fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esa misma noche, consciente de que no habría escape, se suicidó en su celda. Utilizó sus zapatos y cinturón para fabricar una soga, anudándola con la misma técnica que había empleado para estrangular a sus víctimas, cerrando de manera macabra el círculo de su vida y de su violencia. Unterweger había transitado un camino que mezclaba literatura y horror, fama y terror, manipulación y asesinato. Su vida era la prueba de que, a veces, la apariencia puede ser más engañosa que la realidad, y que la fascinación que genera un hombre talentoso puede oscurecer los crímenes más atroces.
La caída final no fue solo la justicia alcanzándolo, sino el desenlace inevitable de un engaño sostenido durante años. De un monstruo que nunca dejó de existir detrás de la palabra y del aplauso. La historia de Jack Unterweger no termina con su muerte. Ni siquiera con la cadena perpetua que marcó su caída. Termina en la mente de quienes intentan comprender cómo un hombre puede transitar de asesino a celebridad cultural, de criminal a icono de rehabilitación, y regresar, siempre, al monstruo que llevaba dentro. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar la fascinación que sentimos por aquellos que aparentan redención o talento. Y nos recuerda que la manipulación y el carisma pueden disfrazar la maldad más profunda. Unterweger fue, en vida, un espejo de nuestras contradicciones. Para algunos, era un ejemplo de rehabilitación. Para otros, la encarnación del horror. Su vida nos confronta con la incómoda realidad de que la sociedad puede ser seducida por las apariencias y por relatos cuidadosamente construidos, ignorando las señales de peligro que se esconden detrás del ingenio y la elocuencia. Cada aplauso, cada reconocimiento literario, cada defensa mediática no hizo sino prolongar su juego, darle más tiempo para planear, más confianza para matar. Y, sin embargo, tras la muerte de Unterweger, no encontramos justicia absoluta ni cierre completo. Lo que queda es la pregunta inquietante sobre los límites del perdón, la seducción de la narrativa y nuestra propia vulnerabilidad frente al poder de la palabra. Unterweger nos enseña que el conocimiento y la vigilancia deben ir siempre acompañados de la prudencia, y que la fascinación por un talento puede ser tan peligrosa como la violencia misma que encubre. Al final, su historia es un recordatorio sombrío. No todos los monstruos muestran su rostro desde el principio. Y no todos los héroes que creemos redimidos son realmente inocentes. En la vida y en la muerte, Unterweger dejó una lección que no debemos olvidar. La maldad, la manipulación y la apariencia pueden coexistir de maneras que desafían nuestra comprensión, y nos obligan a mirar con más atención, a cuestionar, a no fiarnos nunca solo de lo que brilla. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas las próximas.